Anem a repoblar, anem a actuar sobre unes 70 i pico hectàrees, anem a posar 65.000 arbres y anem a fer una inversión de 1 millón de euros. Vamos a poner las cosas como son. Yo, por ejemplo, pues prefiero no vivir delante de una subestación. Nos expropian a precio regalado y dentro de 2 días esas tierras están edificadas y tenemos que nuestros hijos ir a comprar un piso. El cost de l'altar, que es destruirà l'endemà de la missa, es calcula que ha costat de 600.000 euros a 900.000. ¿Por qué hace eso? Bueno, lo hace evidentemente porque Camps depende de ese poder urbanístico, de ese poder del sector del ladrillo. No quisiéramos que nos sucediera como estas cosas que han llevado a esas canteras de Sagunto. Culpan al conductor, ¿por qué? Porque es lo más fácil, ¿por qué? Porque está muerto, ¿sabes? Pero todo, y la maquinaria, y el tren. Una operació que implica l'expropiació forçosa de 400.000 metres quadrats de l'Horta de Vera. ¿Sabéis quién soy? ¡Hala, que te largues de una cosa que es tuya! ¿Que por qué? Pago a gusto mis impuestos para que se pueda investigar lo de Terra Mítica. Porque a lo mejor... El agricultor ha sido utilizado como la gran coartada para defender negocios privados. Porque hay familias que tienen 2, 3 enfermos, entonces hay que ingresar uno y no hay dónde ingresarlo. Y todo lo que hay es privado. ¿Y quién tiene 1.600 euros para un mes detrás de otro? Va a culminar en una gran manifestación a Sueca. ¿Pero qué ha pasado con este barrio? Pues ha sido Rita la destructora. Una manca de sensibilitat del govern valencià per promocionar i per protegir el valencià. Ja en tenim prou. Ja en tenim prou. Ja en tenim prou de la mentida i de la destrucció. Ja tenim prou de manipuladors. Ja en tenim prou. Ja en tenim prou d'impedir i de boicotejar la participació dels ciutadans. Ja en tenim prou d'agressions a la llengua i la cultura. Ja en tenim prou sobretot del cinisme. De especulación. De dar poder al capital financiero. De majories absolutes. De tantes coses. Ja en tenim prou. Ja en tenim prou. Ja en tenim prou, no? Estas son las cifras espectaculares. La 10ª maravilla del mundo. La habilidad y la honestidad de todos mis compañeros. Aquí no se pone nadie. No puedo dejar solo, porque en cuanto me voy, se monta Dios padre.